son procedimientos quirúrgicos que se realizan bajo anestesia general. La mamoplastia de aumento es una técnica que se realiza mediante un abordaje o una incisión en la parte más inferior de la areola o una incisión a nivel del surco submamario. A través de estas incisiones se realiza como un bolsillo o un espacio en el cual se va a introducir el implante, y ese implante se puede dejar en un plano por debajo del músculo o por encima del músculo, dependiendo de qué tanto tejido tenga la paciente antes del procedimiento. Por el contrario, la apexia mamaria, pues como lo dijimos anteriormente, requiere de la resección de la piel en exceso que tenga cada persona. De esta manera, si el exceso de piel no es muy importante, se puede hacer una resección circunferencial alrededor de toda la areola. Si el exceso de piel es un poco más importante, se reseca adicionalmente la piel de la parte inferior del seno, haciendo un cierre en una línea vertical. Y si el exceso de piel es aún más importante, lo que se debe hacer es una resección de un componente mayor de piel que se cierra con una forma de ancla, es decir, una línea vertical y una línea horizontal que queda completamente oculta en el surco submamario. Adicionalmente, pues se realiza todo el reposicionamiento del tejido glandular y del tejido graso para conificar y darle una buena forma nuevamente a la mama, y si es necesario también aumentar el volumen en la apexia mamaria, pues se introduce un implante, y en este momento el procedimiento recibe el nombre de una apexia mamaria con implante. Es muy importante la educación que se le dé al paciente. Es muy importante qué explicación se le da sobre el procedimiento, sobre los riesgos, sobre los beneficios y sobre cuál es el aspecto que se puede tratar con un procedimiento o con otro. Pienso que la decisión final del procedimiento que se debe realizar la debe tomar el cirujano, que es el profesional que conoce cuáles son los beneficios o posibles implicaciones de cada procedimiento. Y una vez se le haya dado la educación pertinente al paciente, será el paciente quien autorice el procedimiento, pero con la asesoría del cirujano. Muchas veces a las consultas llegan los pacientes con una idea en la cabeza de un procedimiento que tienen porque se lo vieron a una amiga o porque lo vieron en una revista, y vienen en la cabeza pidiendo ese procedimiento específico. Pero es función y obligación del cirujano poder enfocar muy bien al paciente, haciendo uso de todas las ayudas audiovisuales, de mostrar ejemplos de pre y postoperatorios, y una vez educado el paciente se tomará la decisión más adecuada para el caso en particular. Se debe tener en cuenta que el objetivo único de la cirugía plástica no es el de satisfacer las necesidades de cada paciente, las cuales en algunos escenarios pueden ser irreales o pueden ser incluso perjudiciales. Por el contrario, la función del cirujano plástico es la de brindarle la mejor asesoría al paciente y realizar los procedimientos que realmente necesita de acuerdo a sus necesidades y a sus proporciones corporales. Los implantes de silicona existen diferentes tipos. Hay unos implantes que varían en tamaño, más pequeños o más grandes, dependiendo del volumen. Hay unos que son lisos y otros texturizados, y de acuerdo a la forma hay unos que son redondos y otros que son anatómicos. Estos, por ejemplo, son implantes texturizados redondos de diferentes tamaños. ¿Cómo se debe seleccionar el implante para cada paciente? Pues se deben tener en cuenta las medidas antropométricas de cada persona, es decir, la altura, el tamaño del tórax, la base de los senos. Se debe tener en cuenta también el tamaño del seno antes del procedimiento y cuál es el tamaño que se desea obtener después del procedimiento. Adicionalmente, es muy importante que el implante que se utilice, la marca que sea, hay diferentes marcas que son muy buenas y que están aprobadas, pero es muy importante que cuente con todos los permisos de las entidades que regulan la distribución de equipos médicos de cada país.